Quien suspira así no está escondido. Está diciendo la verdad. El sol del desierto se alzaba majestuoso sobre las cúpulas doradas del palacio de Damasco, proyectando sombras largas y ondulantes sobre los jardines perfumados donde las fuentes cantaban su eterna melodía. Era el año 1463 de la era cristiana, y el sultanato de Malik ibn Suleimán había alcanzado su época más próspera bajo el cielo sirio. Los mercaderes llegaban desde los confines del mundo conocido, cargando sus caravanas con sedas de Samarcanda, especias de las Indias y perlas del Golfo Pérsico, todos ansiosos por comerciar bajo la protección del sultán más poderoso del Levante. Malik ibn Suleimán se encontraba sentado en su trono de cedro tallado, ubicado en el centro del gran salón de las 1000 columnas, mientras observaba con expresión impasible el desfile matutino que su gran visir había organizado una vez más. La luz dorada se filtraba a través de los vitrales de colores, creando un caleidoscopio de tonos rojos, azules y verdes que danzaban sobre el mármol pulido del suelo. Las columnas, cada una diferente de la otra, sostenían un techo abovedado decorado con intrincados arabescos donde versículos del Corán se entrelazaban con motivos geométricos que parecían extenderse hacia el infinito. El sultán tenía 32 años y su presencia comandaba respeto inmediato. Su rostro cincelado mostraba la herencia de generaciones de gobernantes, pómulos altos, mandíbula firme y ojos oscuros como la obsidiana que parecían capaces de penetrar hasta el alma de quien los miraba. Su barba negra, cuidadosamente recortada, enmarcaba unos labios que rara vez sonreían genuinamente. Vestía una túnica de seda color marfil, bordada con hilos de oro que formaban complejos patrones geométricos, y sobre sus hombros descansaba un manto de terciopelo púrpura ribeteado con piel de armiño. En su cabeza, un turbante blanco adornado con una esmeralda del tamaño de un huevo de paloma completaba su atuendo regio. «Mi señor», murmuró el gran visir Ahmad al-Dimashqi, un hombre mayor de barba canosa y ojos sagaces que había servido fielmente al padre de Malik, «la princesa Zahra bint Mahmud de Alepo ha llegado esta mañana con su séquito. Dicen que su belleza rivaliza con la de la luna llena y que su conocimiento del Corán es tan extenso como el de los más doctos ulemas». Malik suspiró casi imperceptiblemente, un sonido que se perdió entre el murmullo de las fuentes del jardín interior visible a través de los arcos de herradura. Durante los últimos 7 años había rechazado 412 propuestas matrimoniales. Cada una llegaba con promesas de alianzas políticas, dotes extraordinarias y descripciones floridas de virtudes femeninas que sonaban calcadas una de otra. Princesas de Bagdad que recitaban poesía árabe clásica, hijas de emires persas que danzaban como hojas al viento, jóvenes turcas que bordaban con hilos de oro y plata, todas habían desfilado ante él con la misma sonrisa ensayada y la misma mirada calculadora que buscaba leer en sus ojos la promesa de poder y riqueza. «Que entre», respondió Malik con voz neutra, ajustando su posición en el trono. Los cojines de seda brocada crujieron suavemente bajo su peso mientras se preparaba mentalmente para otra actuación diplomática. Las pesadas puertas de madera de nogal, decoradas con incrustaciones de nácar y marfil, se abrieron lentamente. 6 eunucos vestidos de blanco entraron primero, seguidos por un grupo de damas de honor que esparcían pétalos de rosa sobre el camino de mármol. Finalmente apareció la princesa Zahra. Incluso Malik tuvo que admitir que las descripciones no habían exagerado su belleza física. Zahra tenía 21 años y caminaba con la gracia estudiada de quien había sido entrenada desde la infancia para este momento. Su piel era del color del marfil pulido, sus ojos verdes como esmeraldas recién cortadas
y su cabello negro caía en ondas sedosas hasta su cintura, parcialmente oculto bajo un velo de gasa transparente bordado con perlas diminutas. Su vestido, una creación en seda azul del color del cielo nocturno, se ajustaba perfectamente a su figura esbelta y fluía detrás de ella como agua líquida. Joyas de oro y lapislázuli adornaban su cuello, muñecas y tobillos, tintineando suavemente con cada paso. «La paz sea contigo, noble sultán», dijo Sara con voz melodiosa, realizando una reverencia perfecta que había practicado miles de veces. «Soy Sara bint Mahmud, hija del gobernador de Alepo, y vengo ante ti con el corazón lleno de esperanza y las bendiciones de Allah». «Y contigo sea la paz», respondió Malik automáticamente, observando cómo la joven mantenía sus ojos discretamente bajos, tal como dictaban las reglas de etiqueta. «Bienvenida a nuestro palacio», el gran visir Ahmad carraspeó suavemente. «Su Alteza la princesa Sara ha preparado una demostración de sus talentos para honrar vuestra presencia, mi señor. Ha memorizado los 99 nombres de Allah y puede recitar el Corán completo de memoria». Durante la siguiente media hora, Zahra desplegó un repertorio impresionante de habilidades. Su voz se alzaba y descendía con la cadencia perfecta de los versículos sagrados. Sus movimientos al danzar eran fluidos como los de una gacela en el desierto, y cuando recitó poesía clásica de Al-Mutanabi y Abu Nuwas, su pronunciación fue impecable. Cada palabra, cada gesto, cada expresión había sido cuidadosamente calculada para impresionar y seducir. Pero Malik, aunque reconocía la perfección técnica de la actuación, sentía el mismo vacío helado que había experimentado con todas las anteriores. No había autenticidad en aquellas palabras hermosas, no había pasión genuina en aquellos movimientos gráciles. Todo era una representación teatral diseñada para conseguir un objetivo específico, una corona, un título, una posición de poder. La princesa Sara era exquisita, educada, talentosa, y probablemente sería una esposa ejemplar según todos los estándares tradicionales. Pero Malik no sentía la menor chispa de interés genuino. Mientras Sara recitaba un pasaje particularmente emotivo del Corán sobre el amor y la devoción, Malik permitió que su mirada vagara hacia las cortinas de seda carmesí que colgaban en los laterales del salón. Detrás de ellas sabía que se encontraban las sirvientas del harén, las doncellas que atendían a las invitadas femeninas y que tenían permitido observar las ceremonias desde sus escondites discretos. Era una tradición antigua que permitía a las mujeres del palacio presenciar los eventos importantes sin violar las reglas de modestia. Las cortinas ondulaban ligeramente con la brisa que entraba por las ventanas enrejadas, creando juegos de sombras que se movían como fantasmas silenciosos. Malik podía distinguir ocasionalmente la silueta de una figura femenina moviéndose detrás de la tela, pero no les prestaba particular atención. Su mente estaba ocupada calculando cuánto tiempo más tendría que tolerar aquella exhibición antes de poder declinar cortésmente otra propuesta matrimonial. Y así, como la luna se refleja en las aguas tranquilas del estanque, continuaba Sara con voz dramática, así mi corazón refleja la nobleza y sabiduría de su señoría. Cada latido de mi pecho canta himnos de alabanza a su magnificencia, y cada suspiro que escapa de mis labios lleva consigo la promesa de devoción eterna. Fue en ese momento preciso cuando ocurrió algo extraordinario. Desde detrás de las cortinas carmesíes, apenas audible pero perfectamente claro en el oído entrenado de Malik, se escapó un suspiro profundo y desgarrador. No era el suspiro ensayado de una actriz representando emoción, sino el sonido genuino de alguien que acababa de escuchar algo que tocaba una fibra profunda de desilusión en su alma. Aquel suspiro contenía años de melancolía,
una tristeza auténtica que contrastaba dramáticamente con las palabras floridas y vacías que llenaban el aire del salón. Era como si alguien hubiera verbalizado exactamente lo que Malik sentía, la desesperanza de escuchar, una vez más, promesas huecas de amor que no eran más que disfraces elegantes para ambiciones políticas. El sultán se irguió en su trono, su atención completamente capturada por aquel sonido inesperado. Su corazón, que había permanecido inmóvil durante años de pretendientes calculadoras, comenzó a latir con una intensidad que había olvidado. Había algo en aquel suspiro, una honestidad brutal y vulnerable, que atravesó todas las defensas que había construido alrededor de su alma. Sara, ajena a lo que había ocurrido, continuaba con su recitación poética, pero sus palabras ahora sonaban aún más artificiales en contraste con la autenticidad desgarradora de aquel suspiro involuntario. Malik ya no la escuchaba. Toda su atención estaba fija en las cortinas carmesíes, deseando escuchar algo más de aquella voz que había expresado sin querer la misma desilusión que lo había atormentado durante años. El gran visir Ahmad notó el cambio repentino en la expresión de su señor. Los ojos de Malik, normalmente fríos e impasibles durante estas ceremonias, ahora brillaban con una intensidad que no había visto en años. Su postura había cambiado, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. «Mi señor», susurró Ahmad discretamente, «¿se encuentra bien?» Malik levantó una mano para silenciarlo, sus ojos aún fijos en las cortinas ondulantes. El aire del salón parecía haberse espesado, cargado de una tensión eléctrica que no había estado presente momentos antes. El perfume de las rosas y el jazmín que flotaba desde los jardines ahora se mezclaba con algo más sutil, pero infinitamente más intoxicante. La posibilidad de que existiera algo genuino en aquel palacio lleno de actuaciones calculadas. La princesa Sara, percibiendo que había perdido la atención de su audiencia más importante, elevó el tono de su voz e intensificó la dramatización de su performance, pero cada palabra adicional solo servía para subrayar la diferencia entre su artificio ensayado y la honestidad brutal de aquel suspiro que había emergido desde las sombras. Malik se dio cuenta de que llevaba 7 años esperando escuchar exactamente eso. Un sonido humano real, no filtrado por protocolos diplomáticos ni corrompido por ambiciones dinásticas. Alguien que sintiera la misma fatiga que él experimentaba ante el desfile interminable de perfección artificial, alguien que comprendiera la diferencia entre las palabras hermosas y el sentimiento auténtico. Cuando Zahra finalizó su recitación con una reverencia elaborada, esperando el aplauso y la aprobación que habían sido cuidadosamente coreografiados para este momento, Malik permaneció en silencio durante largos segundos que se extendieron hasta volverse incómodos. Su mente trabajaba febrilmente, analizando las implicaciones de lo que acababa de experimentar y tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos de manera irreversible. «Ha sido una presentación admirable», dijo finalmente Malik, su voz sonando extrañamente tensa incluso a sus propios oídos. «Sin embargo, antes de continuar con las formalidades, requiero aclarar un asunto de protocolo». El gran visir Ahmad frunció el ceño, extrañado por el comportamiento inusual de su señor. En todos los años que llevaba organizando estas ceremonias matrimoniales, nunca había visto a Malik mostrar el menor interés por detalles de protocolo una vez que la presentación había terminado. Malik se puso de pie lentamente, su presencia imponente llenando el espacio del salón. Su túnica de seda susurraba suavemente mientras bajaba los escalones de mármol que separaban su trono del nivel principal del piso. Sus pasos resonaban con autoridad en el silencio expectante que había caído sobre la asamblea. «Deseo saber»,
dijo Malik con voz clara y firme, dirigiéndose hacia las cortinas carmesíes. ¿Quién de las presentes ha expresado una opinión sobre lo que acabamos de escuchar? Un murmullo de confusión se extendió entre los presentes. La princesa Sara intercambió miradas nerviosas con sus acompañantes, preguntándose si había cometido algún error en su presentación. El gran visir Ahmad parecía completamente perplejo por la pregunta aparentemente sin sentido de su sultán, pero detrás de las cortinas se había hecho un silencio sepulcral, el tipo de quietud que solo surge cuando alguien se da cuenta de que ha sido descubierto infraganti. Malik podía sentir la tensión emanando desde aquel escondite de seda, y su instinto le decía que había dado en el blanco. «Acérquense las cortinas», ordenó Malik con una firmeza que no admitía réplica, su voz resonando en cada rincón del salón de las 1000 columnas. Los guardias se movieron con eficiencia militar hacia los paneles de seda carmesí, pero antes de que pudieran alcanzarlos, una figura femenina emergió lentamente desde detrás del tejido ondulante. Sus pasos eran vacilantes, como los de alguien que sabe que está caminando hacia un destino incierto, pero su postura mantenía una dignidad natural que contrastaba notablemente con la elaborada compostura artificial de la princesa que acababa de actuar frente al trono. Yasmín apareció en la luz dorada del salón como una aparición inesperada. Su vestimenta era sencilla, comparada con los brocados y joyas que adornaban a las otras mujeres presentes. Una túnica de algodón color marfil con bordados discretos en hilo dorado alrededor del cuello y las mangas, y un velo transparente que enmarcaba su rostro sin ocultarlo completamente. Sus ojos oscuros, grandes y expresivos, mostraban una mezcla de terror y resolución que hablaba de alguien acostumbrado a enfrentar las consecuencias de sus actos con honestidad. Lo primero que Malik notó no fue su belleza, aunque ciertamente la poseía en abundancia, sino la forma en que se movía, sin afectación, sin la coreografía estudiada que caracterizaba a las pretendientes aristocráticas. Cada paso parecía natural, cada gesto espontáneo, como si fuera incapaz de actuar siendo alguien diferente a quien realmente era. «Mi señor», murmuró Yasmín con voz temblorosa, realizando una reverencia que, aunque técnicamente correcta, carecía de la perfección ensayada que él había visto cientos de veces. «Soy Yasmín bint Omar, hija del calígrafo que sirve en vuestra biblioteca real». Un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Era impensable que una simple sirviente hubiera interrumpido una ceremonia matrimonial de tal importancia, y más aún que el sultán hubiera detenido todo el protocolo para identificarla. Los rostros de los dignatarios presentes reflejaban una gama completa de emociones: sorpresa, indignación, curiosidad y, en algunos casos, una fascinación morbosa por presenciar algo completamente sin precedentes. «Yasmín bint Omar», repitió Malik lentamente, como si estuviera probando el sabor de su nombre en su lengua. «Fuiste tú quien suspiró durante la recitación». No era una pregunta, sino una afirmación que llevaba el peso de la certeza. Yasmín bajó la mirada, sus mejillas enrojeciéndose con una vergüenza genuina que resultaba refrescante después de tanto tiempo rodeado de mujeres que habían sido entrenadas para nunca mostrar emociones auténticas. «Sí, mi señor», confesó con voz apenas audible. «Pido perdón por mi indiscreción. No fue mi intención faltar al respeto ni interrumpir la ceremonia». Malik dio varios pasos hacia ella, reduciendo la distancia entre el trono y el lugar donde Yasmín permanecía de pie con las manos entrelazadas frente a ella. Cada paso resonaba en el mármol pulido, creando un ritmo que parecía marcar los latidos del corazón de todos los presentes. «Cuéntame», dijo Malik, deteniéndose a una distancia que respetaba las convenciones, pero que permitía una conversación más íntima. «¿Qué causó ese suspiro? ¿Qué pensamiento cruzó por tu mente en ese momento preciso?»
La pregunta colgó en el aire como incienso denso. Yasmín levantó la mirada para encontrarse con los ojos del sultán, y por primera vez en años, Malik se encontró sosteniendo una mirada femenina que no calculaba estrategias diplomáticas ni medía ventajas políticas, sino que simplemente lo veía como un ser humano. «Mi señor», comenzó Yasmín con voz temblorosa pero cada vez más firme, «escuché palabras hermosas sobre el amor, pero no sentí amor en ellas. Escuché promesas de fidelidad eterna, pero sonaban como cláusulas de tratados comerciales. Y pensé...» Hizo una pausa, claramente debatiéndose entre la honestidad y la prudencia. «Pensé en cuán triste debe ser para vos escuchar tantas declaraciones de amor que suenan tan vacías». Un murmullo de indignación se alzó desde la delegación de Alepo. La princesa Sara palideció visiblemente, comprendiendo que acababa de ser insultada de la manera más devastadora posible, con la verdad. El gran visir Ahmad parecía estar calculando mentalmente cómo minimizar el daño diplomático de esta situación completamente imprevista. Pero Malik sonrió. Por primera vez en 7 años, una sonrisa genuina transformó su rostro, iluminando sus facciones de una manera que sorprendió a quienes lo conocían bien. Era como si una máscara invisible que había llevado durante décadas hubiera caído súbitamente, revelando al hombre que existía debajo del sultán. «Continúa», le dijo con una calidez en la voz que nadie en el salón había escuchado jamás dirigida hacia una pretendiente. «Explícame, ¿qué crees que debería sonar diferente?» Yasmín respiró profundamente, evidentemente dándose cuenta de que había cruzado ya todas las líneas del protocolo y que no tenía otra opción más que continuar siendo completamente honesta. «Mi señor, trabajo entre manuscritos antiguos, copiando las palabras de poetas que escribieron sobre el amor verdadero. He leído a Rumi, a Ibn Arabi, a Al-Mutanabbi. Conozco cómo suena el amor cuando es real, cuando surge del alma y no de los intereses políticos. Cuando alguien ama de verdad, habla de cómo esa persona ha cambiado su mundo, de cómo cada día es diferente desde que la conoció, de cómo preferiría una vida sencilla al lado del amado que todos los tesoros sin él». Hizo una pausa, mirando brevemente hacia la princesa Sara, antes de volver sus ojos hacia Malik. La princesa habló bellamente de alianzas entre reinos, de la fortaleza que traería su unión, de los hijos que darían continuidad a vuestro linaje, pero nunca dijo que os amaba a vos, Malik ibn Suleimán, el hombre. Habló del sultán, del trono, del poder, pero no del ser humano que se sienta en ese trono cada día llevando el peso de un reino en sus hombros. El silencio que siguió a estas palabras era tan denso que parecía sólido. Malik se encontró mirando a esta mujer joven que había articulado exactamente lo que él había sentido durante años, pero nunca había sido capaz de expresar con tanta claridad. Era como si ella hubiera abierto su corazón y hubiera leído las palabras escritas en sus paredes más íntimas. «¿Y tú?», dijo Malik con voz suave, pero que llegaba a todos los rincones del salón. «¿Conoces al hombre que se sienta en este trono?». Yasmín vaciló por un momento, claramente consciente de que su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino posiblemente el equilibrio político de la región. «No, mi señor», admitió con honestidad brutal, «no os conozco. He trabajado en vuestro palacio durante 3 años, transcribiendo textos en la biblioteca, y os he visto pasar ocasionalmente por los pasillos. Pero solo conozco fragmentos. La forma en que os detenéis frente a ciertos manuscritos de poesía, como si las palabras os hablaran personalmente. La manera en que tratáis a los sirvientes más humildes con la misma cortesía que mostráis a los embajadores. El hecho de que cada libro de la biblioteca lleva notas marginales escritas de vuestro puño y letra, lo que significa que realmente los leéis, no solo los poseéis». Hizo otra pausa,
reuniendo valor para continuar. Sé que sois un hombre culto, porque vuestras anotaciones demuestran comprensión profunda de filosofía y teología. Sé que tenéis alma de poeta, porque las líneas que subrayáis hablan del anhelo de conexión auténtica. Y sé que estáis solo, porque he visto la tristeza en vuestros ojos cuando pensáis que nadie os observa. Esta vez, el silencio se extendió durante minutos enteros. Malik se encontró completamente sin palabras, no porque no supiera qué decir, sino porque nunca había experimentado la sensación de ser visto tan completamente por alguien. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. El gran visir Ahmad finalmente se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control sobre la situación. «Mi señor», intervino con voz cuidadosamente neutra, «quizás deberíamos continuar con la ceremonia programada. La delegación de Alepo ha viajado muchos días para estar aquí y la ceremonia está suspendida», declaró Malik sin apartar la mirada de Yasmín. «Que se prepare alojamiento apropiado para nuestros invitados. Retomaremos las formalidades diplomáticas mañana». La princesa Sara abrió la boca para protestar, pero una mirada severa de su padre, el gobernador de Alepo, la silenció. Habían sido testigos de algo completamente inesperado, y la sabiduría política dictaba evaluar la situación antes de tomar acciones precipitadas. Mientras la asamblea se dispersaba lentamente, con murmullos confusos y miradas especulativas, Malik permaneció inmóvil frente a Yasmín. Cuando el último de los dignatarios hubo abandonado el salón, dejándolos solos, excepto por los guardias discretamente apostados en las entradas, él finalmente habló. «Yasmín bint Omar», dijo con voz que mezclaba autoridad y vulnerabilidad de manera que jamás había empleado. «Me has dado más verdad en 10 minutos de lo que he recibido en 7 años de ceremonias matrimoniales. Pero también has puesto en una posición extremadamente delicada tanto a ti misma como a este reino». Yasmín asintió, comprendiendo perfectamente las implicaciones de lo que había sucedido. «Lo entiendo, mi señor. Acepto cualquier consecuencia de mis palabras. Solo pido que no castiguéis a mi padre por mi imprudencia. Él no sabía que yo estaba detrás de las cortinas». «No habrá castigos», aseguró Malik, «pero necesito comprender algo más. Cuando dijiste que conocías cómo suena el amor verdadero a través de los poetas antiguos, ¿era solo conocimiento académico o hablas también desde la experiencia personal?» La pregunta era íntima, más allá de lo apropiado entre un sultán y una súbdita, pero ambos parecían haber trascendido ya todas las convenciones normales. Yasmín bajó la mirada, y por primera vez desde que había emergido de detrás de las cortinas, pareció verdaderamente vulnerable. «Nunca he amado, mi señor», confesó. «Mi padre me ha mantenido protegida, dedicada a los estudios y al trabajo, pero he leído tantos testimonios de amor verdadero, he copiado tantas cartas de amantes separados, he transcrito tantos poemas de corazones rotos y reunidos, que siento como si hubiera vivido esas experiencias a través de las palabras de otros». Levantó la mirada de nuevo, y esta vez había una pregunta no formulada en sus ojos. «¿Pero vos, mi señor, habéis amado alguna vez? ¿O solo habéis conocido las ofertas políticas disfrazadas de propuestas matrimoniales?» La pregunta era atrevida hasta el punto de la insolencia, pero Malik se dio cuenta de que ya habían establecido un territorio de conversación donde las reglas normales no aplicaban. «Nunca», admitió con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Cada mujer que he conocido ha sido presentada como una alianza, como una solución a algún problema diplomático. He comenzado a creer que el amor del que escriben los poetas es solo una ficción hermosa, algo que existe únicamente en los manuscritos pero no en la vida real. Pero suspirasteis cuando escuchasteis mi suspiro», observó Yasmín con perspicacia. Algo en vos reconoció la autenticidad de esa emoción. Malik asintió lentamente.
maravillado por la capacidad de esta mujer para comprender matices que él mismo apenas estaba comenzando a procesar. Fue como escuchar mi propia voz, confesó, como si alguien más hubiera expresado exactamente lo que yo sentía, pero nunca había podido articular. Se detuvieron ambos, conscientes de que algo fundamental había cambiado en el equilibrio del mundo que conocían. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades y peligros en igual medida. «Yasmín», dijo Malik finalmente, usando su nombre sin títulos formales por primera vez, «necesito tiempo para pensar en todo lo que ha sucedido hoy. Pero antes de que te vayas, debo preguntarte algo crucial». Ella esperó, con la paciencia de alguien acostumbrado a que las palabras importantes requieran tiempo para formularse correctamente. «Si las circunstancias fueran diferentes», continuó Malik, midiendo cada palabra, «si fuera simplemente un hombre conociendo a una mujer, sin tronos, ni protocolos, ni alianzas políticas de por medio, ¿crees que podríamos llegar a conocernos verdaderamente? ¿Crees que podría existir entre nosotros algo real?» La pregunta quedó suspendida en el aire del salón ahora vacío, cargada con el peso de todas las posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a considerar antes de ese día. «Extraordinario». Yasmín permaneció en silencio durante largos momentos, procesando la pregunta que Malik había formulado con tanta vulnerabilidad. Sus dedos, manchados de tinta por años de trabajo meticuloso, se entrelazaron mientras contemplaba la complejidad de lo que él estaba planteando. El Salón de las 1000 columnas parecía haberse transformado en un espacio sagrado donde las verdades más profundas podían ser pronunciadas sin temor al juicio o las consecuencias. «Mi señor», comenzó finalmente, su voz apenas un susurro que resonaba en la vastedad del recinto. «Vuestra pregunta toca el corazón mismo de todo lo que he aprendido sobre el amor a través de los textos antiguos. Los poetas sufíes escriben que las almas se reconocen independientemente de las circunstancias externas, que el amor verdadero trasciende las diferencias de rango, riqueza o poder». Se detuvo, mirando hacia los altos ventanales donde la luz de la tarde se filtraba, creando patrones dorados en el suelo de mármol. Cuando continuó, había una nueva firmeza en su voz. «Pero también he copiado cartas de amantes que fueron separados por esas mismas diferencias, que sufrieron porque el mundo no les permitía seguir los dictados de sus corazones. La realidad, mi señor, es que vos sois el sultán y yo soy la hija de un calígrafo. Esa verdad no desaparece por mucho que deseemos conversar como si fuéramos simplemente un hombre y una mujer». Malik sintió una punzada de dolor ante la sabiduría pragmática de sus palabras, pero también admiración por su honestidad. Había esperado quizás una respuesta más romántica, menos consciente de las realidades políticas que lo rodeaban. «Sin embargo», continuó Yasmín, y había algo de determinación en su mirada que hizo que el corazón de Malik se acelerara, «también he aprendido que las mejores historias de amor son aquellas donde dos personas encuentran la manera de honrar tanto sus sentimientos como sus responsabilidades. Los amantes más nobles de la literatura no huyen de sus obligaciones, sino que encuentran formas de cumplirlas sin traicionar sus corazones». El sultán se acercó un paso más, fascinado por la complejidad del pensamiento de esta mujer que parecía haber encontrado un equilibrio entre el idealismo romántico y la realidad práctica. «¿Y cómo crees que podríamos hacer eso nosotros?», preguntó, su voz cargada de una esperanza que había comenzado a crecer desde el momento en que escuchó aquel suspiro transformador. «No lo sé», admitió Yasmín con honestidad descarnada, «pero sé que si algo verdadero ha comenzado entre nosotros hoy, merece ser explorado con la misma dedicación y cuidado que yo pongo en transcribir un manuscrito valioso. Sin prisa,
sin decisiones precipitadas, pero también sin negarnos la posibilidad de descubrir qué podría florecer si le damos tiempo y espacio. Las palabras de Yasmín fueron interrumpidas por el sonido de pasos apresurados en el corredor exterior. Ambos se tensaron, recordando súbitamente dónde estaban y todas las complejidades que los rodeaban. La puerta del salón se abrió con un sonido seco y apareció el gran visir Hakim ibn Rashid, seguido por dos guardias que mantenían una distancia respetuosa. «Mi señor», dijo el visir con una venia profunda, aunque Malik pudo detectar una nota de preocupación en su voz. «Os busco por todo el palacio. El embajador de Alepo solicita audiencia urgente. Parece perturbado por los eventos de esta tarde». Malik intercambió una mirada rápida con Yasmín, ambos conscientes de que el mundo exterior había decidido recordarles su existencia en el momento más inoportuno. «¿Perturbado en qué sentido?», preguntó Malik, aunque tenía una sospecha bastante clara sobre la respuesta. «Al parecer, la familia de la señorita Amira está desconcertada por la forma abrupta en que se interrumpió la ceremonia de presentación. Han comenzado a hacer preguntas sobre las razones detrás de vuestra decisión de detener el protocolo establecido». El visir miró brevemente hacia Yasmín, quien se había apartado discretamente hacia las sombras de las columnas, tratando de hacerse menos visible. Sin embargo, su presencia era imposible de ignorar para alguien tan experimentado en los intrincados juegos del palacio como Hakim ibn Rashid. «Entiendo», dijo Malik con un suspiro que contenía ecos del mismo desaliento que había marcado años de ceremonias similares. «Dile al embajador que lo recibiré en 1 hora en el salón de audiencias privadas. Necesito tiempo para reflexionar sobre los eventos del día». «Por supuesto, mi señor. ¿Debo preparar alguna explicación específica para el embajador?» La pregunta era aparentemente inocente, pero Malik podía percibir las capas de significado que contenía. Su gran visir había servido al palacio durante décadas y sabía reconocer cuando algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder. «Le diré la verdad», respondió Malik después de un momento de reflexión, «que la ceremonia no procedió como esperaba porque surgieron consideraciones imprevistas que requieren evaluación cuidadosa». Una vez que el visir y los guardias se retiraron, el salón volvió a sumirse en un silencio cargado de tensión. Yasmín emergió de las sombras, pero mantenía ahora una distancia física que reflejaba el regreso abrupto de las realidades del protocolo palaciego. «Mi señor», dijo con voz formal, muy diferente al tono íntimo que habían compartido momentos antes, «tal vez sería prudente que regresara a mis obligaciones en la biblioteca. Los eventos de hoy han causado suficiente disrupción». «No», respondió Malik con más firmeza de la que había pretendido usar. «No permitiré que este día termine con nosotros retrocediendo hacia los roles que ocupábamos esta mañana como si nada hubiera cambiado». Se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa, consciente de que otros podrían estar observando o escuchando. «Yasmín, lo que ha comenzado aquí no puede ser ignorado o descartado por conveniencia política, pero tienes razón al señalar que debemos proceder con sabiduría. Te propongo algo». Ella levantó la mirada esperando. «Continúa con tu trabajo en la biblioteca como siempre. Yo me encargaré de las complicaciones diplomáticas que puedan surgir de los eventos de hoy. Pero cada tarde, después de que las obligaciones oficiales del día hayan terminado, nos encontraremos aquí o en la biblioteca para continuar las conversaciones que hemos comenzado». «¿Y qué le diréis a quienes pregunten sobre esos encuentros?», inquirió Yasmín con pragmatismo. «Que estoy consultando contigo sobre manuscritos históricos para un proyecto de investigación», respondió Malik con una sonrisa que contenía tanto astucia como afecto genuino.
No sería mentira. He decidido que necesito conocer mejor la historia de los grandes amores de nuestro pueblo, y no conozco a nadie más calificado para guiarme a través de esos textos que la copista más talentosa del reino. Y la solución era elegante en su simplicidad, proporcionando una cobertura legítima para encuentros que de otro modo podrían generar escándalo o especulaciones dañinas. Es una propuesta inteligente, admitió Yasmín, y por primera vez en varios minutos una sonrisa genuina iluminó su rostro, y educativa para ambos. Podríamos comenzar con los manuscritos de Ibn Arabi sobre el amor divino y humano, luego proceder a los poetas de Al-Ándalus. Perfecto, interrumpió Malik, complacido de ver que ella había aceptado no solo el plan práctico, sino también el espíritu detrás de él. Pero ahora debo enfrentar las consecuencias inmediatas de mi decisión de esta tarde. Mientras Yasmín se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia él una última vez. Mi señor, una cosa más. Los manuscritos que estudiaremos juntos contienen muchas advertencias sobre los peligros del amor entre personas de diferentes estaciones sociales. Prometerme que si llegamos a un punto donde continuar significaría traer deshonra o peligro a vuestro reino, tendremos la valentía de detenernos. La petición era tan madura y considerada que Malik sintió una nueva oleada de respeto y afecto hacia esta mujer extraordinaria que parecía capaz de equilibrar pasión con prudencia. Te prometo que siempre pondremos el bienestar del reino por encima de nuestros deseos personales, respondió solemnemente. Pero también te pido que mantengas tu corazón abierto a la posibilidad de que pueda existir una forma de honrar a ambos. Después de que Yasmín partiera, Malik permaneció solo en el Salón de las 1000 columnas, contemplando los eventos extraordinarios del día. El aire aún parecía contener ecos del suspiro que había cambiado todo, y se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo. Su encuentro con el embajador de Alepo fue, como había anticipado, tenso y lleno de diplomacia cuidadosa. El representante de la familia ofendida buscaba comprender las razones detrás del abrupto final de la ceremonia, y Malik navegó las aguas traicioneras de la explicación sin revelar la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Excelencia, explicó con paciencia diplomática, durante años he participado en estas ceremonias con la esperanza de encontrar una conexión genuina. Esta tarde me di cuenta de que necesito tiempo para reflexionar sobre qué tipo de unión matrimonial serviría mejor tanto a mi felicidad personal como a las necesidades del reino. El embajador, un hombre experimentado en las sutilezas del poder, pareció comprender que había elementos de la situación que no se le estaban revelando completamente, pero también reconoció que presionar demasiado podría resultar contraproducente. Por supuesto, vuestra majestad tiene derecho a tomar decisiones matrimoniales con toda la deliberación necesaria, concedió finalmente. La familia de la señorita Amira, aunque naturalmente desilusionada, comprende que estas son decisiones de gran importancia que no deben tomarse a la ligera. La conversación concluyó con compromisos vagos de futuras consideraciones y el entendimiento tácito de que las negociaciones matrimoniales con la Casa de Alepo habían llegado a su fin, de manera definitiva, aunque cortés. Esa noche, mientras Malik yacía en su cámara privada, contemplando el cielo estrellado a través de las ventanas arqueadas, su mente volvía una y otra vez a las conversaciones del día. La honestidad de Yasmín, su inteligencia, su capacidad para equilibrar romance con realismo, todo ello había creado un patrón de pensamiento completamente nuevo en su experiencia. Por primera vez en su vida adulta,
se encontraba genuinamente ansioso por el amanecer, no porque trajera nuevas responsabilidades administrativas o ceremonias vacías, sino porque significaría un día más cerca de su siguiente encuentro con la mujer que había logrado lo que cientos de pretendientes aristocráticas habían fracasado en conseguir: hacer que su corazón se sintiera vivo y lleno de posibilidades. En otra parte del palacio, en los modestos aposentos que compartía con su padre cerca de la biblioteca, Yasmín permanecía despierta copiando mecánicamente un manuscrito de poesía amorosa, pero sus pensamientos estaban completamente absorbidos por las implicaciones de todo lo que había ocurrido. Había pasado años leyendo sobre el amor transformador, pero nunca había imaginado que podría experimentarlo de manera tan súbita y abrumadora. El sultán había mostrado una vulnerabilidad y autenticidad que contradecían completamente su reputación de frialdad, y ella se encontraba navegando emociones que ningún texto había preparado adecuadamente. El día siguiente llegó con la promesa de nuevas revelaciones y la inquietante certeza de que sus vidas habían sido alteradas de manera irrevocable por un simple suspiro que había atravesado las cortinas de seda carmesí para tocar dos corazones que, sin saberlo, habían estado esperando exactamente ese momento de reconocimiento mutuo. Las semanas siguientes transcurrieron como un delicado baile diplomático entre el deber y el deseo. Malik había logrado posponer indefinidamente las ceremonias de pretendientes mediante una serie de compromisos estatales estratégicamente programados: reuniones con comerciantes de especias de la ruta de la seda, negociaciones territoriales con los emires vecinos y la supervisión personal de los nuevos proyectos arquitectónicos en la mezquita principal del reino. Cada excusa era perfectamente válida y políticamente astuta, pero su verdadero propósito era crear el espacio necesario para explorar los sentimientos extraordinarios que habían brotado de aquel encuentro inesperado. Durante este periodo de aparente normalidad administrativa, Malik había establecido un patrón sutil pero constante de visitas a la biblioteca real. Oficialmente, había desarrollado un renovado interés en ampliar la colección de manuscritos del palacio, particularmente aquellos relacionados con filosofía política y poesía mística sufí. Su presencia en los pasillos silenciosos donde Yasmín trabajaba se había vuelto tan regular que los bibliotecarios y escribas del lugar habían comenzado a considerarla parte de la rutina diaria del sultán. Estas visitas habían evolucionado gradualmente desde conversaciones cordiales, pero formales, sobre técnicas de caligrafía y contenidos literarios, hasta intercambios profundos y personal, que revelaban las dimensiones más íntimas de sus personalidades. Malik descubrió que Yasmín poseía no solo una inteligencia excepcional, sino también una sabiduría emocional que había sido forjada por años de observar la naturaleza humana desde su posición discreta pero privilegiada dentro del palacio. Como hija de un funcionario respetado pero de rango menor, había crecido con acceso a la cultura refinada del reino, sin estar completamente aislada de las realidades más pedestres de la vida cotidiana. ¿Alguna vez te preguntas? Le había preguntado Malik durante una de estas conversaciones, mientras observaba sus dedos delicados trazar líneas de caligrafía árabe en un pergamino nuevo. Si las personas en nuestras posiciones pueden experimentar el mismo tipo de amor genuino que describen los poetas que copias. Yasmín había levantado la mirada de su trabajo, y por un momento el aire entre ellos se había cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar directamente. Creo que el amor genuino no conoce de posiciones sociales, Vuestra Majestad, había respondido con cuidado. Pero también creo que las responsabilidades del poder pueden hacer más difícil reconocerlo cuando finalmente aparece.
porque estamos tan acostumbrados a sospechar de los motivos de otros. Era precisamente este tipo de perspicacia lo que había comenzado a fascinar a Malik de manera casi adictiva. Yasmín tenía la capacidad extraordinaria de abordar temas complejos con una honestidad directa que no buscaba halagarlo ni manipularlo, sino simplemente explorar la verdad de las situaciones humanas con la misma precisión meticulosa que aplicaba a su trabajo de transcripción. Sin embargo, esta creciente intimidad no había pasado desapercibida para todos en el palacio. El gran visir Hakim ibn Yusuf, cuya lealtad al trono era incuestionable, pero cuyo pragmatismo político era igualmente inflexible, había comenzado a expresar preocupaciones discretas pero firmes sobre las implicaciones de este comportamiento aparentemente excéntrico del sultán. «Majestad», le había dicho durante una reunión privada en sus aposentos, «comprendo completamente vuestro deseo de tomarse tiempo para considerar las decisiones matrimoniales, pero los retrasos continuos están comenzando a generar especulaciones incómodas entre las familias nobles del reino y nuestros aliados diplomáticos en otras cortes». Malik había escuchado estas observaciones con la paciencia cortés de un gobernante experimentado, pero internamente había sentido la presión creciente de una situación que no podía posponerse indefinidamente sin consecuencias políticas serias. «¿Qué tipo de especulaciones específicamente?», había preguntado, aunque sospechaba la respuesta. «Algunos sugieren que vuestra majestad puede haber desarrollado, digamos, preferencias románticas que no se alinean con las expectativas tradicionales de un matrimonio dinástico. Otros murmuran sobre posibles problemas de salud que podrían estar afectando vuestra capacidad para cumplir con los deberes matrimoniales esperados». La ironía de la situación no se le escapaba a Malik. Después de años de ser criticado por su frialdad emocional, ahora se encontraba en la posición de ser sospechoso de tener demasiados sentimientos, aunque dirigidos hacia la persona incorrecta según las expectativas de su posición. Esa noche, Malik había tomado una decisión que había estado contemplando durante semanas. Era momento de tener una conversación completamente honesta con Yasmín sobre las realidades de su situación y las posibles consecuencias de continuar por el camino que habían comenzado a explorar juntos. La encontró en la biblioteca después de las oraciones del crepúsculo, trabajando a la luz de las lámparas de aceite en una traducción particularmente desafiante de un texto filosófico persa. La luz dorada bailaba sobre sus rasgos concentrados, y por un momento Malik se permitió simplemente observarla, memorizando la imagen de esta mujer que había alterado fundamentalmente su comprensión de lo que podría ser posible en su vida. «Yasmín», dijo suavemente, y ella levantó inmediatamente la cabeza, sonriendo con la calidez genuina que había llegado a asociar exclusivamente con él. «Vuestra Majestad», respondió, comenzando a levantarse, pero él gesticuló para que permaneciera sentada mientras acercaba una silla a su mesa de trabajo. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», continuó, y el tono serio de su voz hizo que ella dejara su pluma de caña y le diera su atención completa. «Las conversaciones que hemos tenido durante estas semanas han sido las más significativas de mi vida adulta. Tu honestidad, tu inteligencia, tu capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales del poder, todo ello ha despertado sentimientos en mí que no sabía que existían». Yasmín sintió que su corazón comenzaba a latir más rápidamente, pero mantuvo su expresión calmada, esperando que él continuara. «Pero también debo ser honesto contigo sobre las realidades de mi posición. Como sultán, mis decisiones matrimoniales no son simplemente personales. Afectan alianzas comerciales, tratados políticos, la estabilidad del reino mismo, y durante meses he estado evitando estas responsabilidades porque
porque no podía soportar la idea de casarme con alguien cuando sabía que mi corazón estaba comenzando a pertenecer a otra persona. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión sagrada que no podía ser retirada una vez pronunciada. Malik, susurró ella usando su nombre personal por primera vez, ¿qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que me he enamorado de ti de una manera que nunca pensé que sería posible para alguien en mi posición. Y estoy diciendo que no puedo continuar pretendiendo considerar otros matrimonios cuando sé que ninguno de ellos me haría feliz, porque la felicidad para mí ahora tiene tu rostro y tu voz y tu manera de ver el mundo. Yasmín cerró los ojos por un momento, abrumada por la magnitud de lo que estaba escuchando. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas brillando en sus pestañas. ¿Y qué podemos hacer con estos sentimientos?, preguntó con una voz apenas audible. Yo también he llegado a sentir cosas que nunca esperé sentir, pero soy consciente de quién eres y quién soy yo, y de las imposibilidades que separan nuestros mundos. Esa es exactamente la conversación que necesitamos tener, respondió Malik, alcanzando cuidadosamente su mano y entrelazando sus dedos con los suyos. Porque creo que puede haber una manera de superar esas imposibilidades, pero requeriría valentía de ambos y la voluntad de enfrentar las consecuencias, de desafiar las expectativas. Durante las horas siguientes, hablaron con una franqueza que ninguno de los dos había experimentado jamás con otra persona. Malik le explicó las complejidades políticas de su situación, los tratados pendientes que dependían de alianzas matrimoniales, las expectativas de las familias nobles del reino, las presiones diplomáticas de cortes extranjeras que habían estado esperando negociaciones matrimoniales durante años. Yasmín, por su parte, compartió sus propios miedos y consideraciones. Su padre, aunque respetado, ocupaba una posición relativamente modesta en la jerarquía del palacio. Un matrimonio entre ella y el sultán sería visto por muchos como una elevación social inapropiada que podría generar resentimiento entre la nobleza establecida. Además, ella nunca había imaginado las responsabilidades que vendrían con ser la esposa de un gobernante, las expectativas protocolarias, la pérdida de privacidad, la presión constante de representar al reino en funciones oficiales. Pero, añadió después de exponer todas estas preocupaciones prácticas, también he aprendido algo sobre mí misma durante estas semanas. He aprendido que cuando dos personas se conectan de la manera que nosotros lo hemos hecho, encontrar razones para estar separados es mucho más fácil que encontrar la valentía para estar juntos. Y creo que ambos merecemos la oportunidad de explorar qué podría ser posible si elegimos la valentía. Era Yasmín quien había articulado lo que Malik había estado sintiendo, pero había tenido dificultades para expresar. La decisión que enfrentaban no era realmente sobre política o protocolo o expectativas sociales. Era sobre si tenían el coraje de perseguir una conexión auténtica en un mundo que priorizaba las conveniencias sobre los sentimientos genuinos. Si decidimos seguir adelante, dijo Malik finalmente, tendré que enfrentar el consejo y explicar mi decisión de rechazar todas las propuestas matrimoniales pendientes. Tendré que justificar mi elección no solo como una decisión personal, sino como una que sirve a los mejores intereses del reino, y tendré que estar preparado para las consecuencias políticas que puedan resultar. Y yo, respondió Yasmín, tendré que estar preparada para una vida que nunca imaginé, con responsabilidades que no he sido entrenada para manejar, bajo el escrutinio constante de personas que pueden cuestionar mi derecho a estar a tu lado. Se miraron a los ojos durante un largo momento, cada uno evaluando la seriedad y determinación del otro. ¿Estás dispuesto?, preguntó ella. ¿Estás dispuesta?, respondió él. Ambos asintieron simultáneamente.
sellando un compromiso que cambiaría no solo sus vidas personales, sino potencialmente el curso de la historia del reino. Los días siguientes requirieron una planificación cuidadosa y estratégica. Malik sabía que no podía simplemente anunciar su decisión matrimonial sin preparar adecuadamente el terreno político. Comenzó convocando reuniones individuales con los miembros más influyentes de su consejo, explicando su posición de manera que enfatizara los beneficios políticos de su elección en lugar de simplemente los personales. Durante años, explicó al gran visir y otros consejeros clave, hemos operado bajo la suposición de que un matrimonio dinástico con una familia extranjera fortalecería automáticamente nuestra posición. Pero he llegado a creer que esta estrategia puede, de hecho, ser contraproducente en nuestras circunstancias actuales. Hakim ibn Yusuf había escuchado con expresión escéptica, pero atenta. ¿De qué manera, Majestad? Los matrimonios dinásticos crean obligaciones mutuas, pero también vulnerabilidades mutuas. Si me caso con la hija del gobernador de Alepo, nuestro reino se ve arrastrado automáticamente a cualquier conflicto en el que Alepo pueda involucrarse. Si elijo una princesa persa, nos alineamos políticamente con Persia de maneras que pueden no servir a nuestros intereses a largo plazo. Malik había desarrollado este argumento durante días de reflexión cuidadosa y se dio cuenta de que contenía una verdad sustancial que iba más allá de sus motivaciones románticas. Además, continuó, he identificado a una candidata dentro de nuestro propio reino cuyas cualidades personales y familiares ofrecen ventajas significativas sin las complicaciones diplomáticas de un matrimonio extranjero. ¿A quién os referís?, había preguntado el consejero de Asuntos Exteriores. A Yasmín, la hija de nuestro calígrafo real, Ibrahim al-Dimashqi. El silencio que siguió a esta declaración fue profundo y cargado de implicaciones que todos los presentes estaban procesando simultáneamente. Majestad, había dicho finalmente Hakim con cuidado diplomático, aunque la señorita Yasmín es sin duda una joven respetable de una familia honorable, ¿no consideráis que su, digamos, estatus relativamente modesto podría generar percepciones problemáticas entre la nobleza? Al contrario, respondió Malik con convicción creciente, creo que precisamente su conexión auténtica con las familias trabajadoras del reino, combinada con su educación excepcional y su comprensión íntima de nuestra cultura, la convierte en una elección que fortalecería mis vínculos con mis propios súbditos en lugar de obligarme a servir a intereses extranjeros. Durante las semanas siguientes, Malik había continuado estas conversaciones individuales con otros miembros influyentes de la corte, refinando sus argumentos y construyendo gradualmente una coalición de apoyo para su decisión. Había sido un proceso delicado que requería toda su habilidad política y su comprensión profunda de las personalidades y motivaciones de quienes lo rodeaban. Simultáneamente, había comenzado a incluir a Yasmín más prominentemente en funciones oficiales, invitándola a asistir a ceremonias culturales y reuniones diplomáticas donde su inteligencia y gracia natural podían ser observadas por otros miembros de la corte. Su presencia en estos eventos había sido explicada como parte de su trabajo en documentar y preservar las tradiciones culturales del reino, una justificación que era tanto verdadera como estratégicamente útil. La respuesta de la nobleza había sido variada, pero generalmente más positiva de lo que Malik había anticipado. Muchos habían quedado impresionados por la erudición de Yasmín y su capacidad para contribuir significativamente a discusiones sobre arte, literatura y filosofía.
Su conocimiento íntimo de la historia del reino y su habilidad para articular las tradiciones culturales con elocuencia y pasión habían ganado el respeto incluso de aquellos que inicialmente habían sido escépticos sobre su elevación social. Finalmente, llegó el momento de hacer el anuncio oficial. Malik había elegido hacerlo durante el festival anual de la cosecha, cuando el palacio estaba lleno de visitantes de todo el reino y la atmósfera era naturalmente celebratoria. La ceremonia había sido cuidadosamente orquestada para maximizar el impacto positivo y minimizar la posibilidad de reacciones negativas. «Súbditos queridos», había comenzado Malik desde el balcón principal del palacio, dirigiéndose a la multitud reunida en el patio central. «Durante años habéis sido pacientes conmigo mientras consideraba la importante decisión del matrimonio. Hoy vengo ante vosotros para anunciar que he encontrado a la mujer que será mi esposa y vuestra sultana». El murmullo de anticipación que se extendió por la multitud era audible incluso desde su posición elevada. «He elegido casarme con Yasmín al-Dimashqiyya, hija de nuestro estimado calígrafo real, Ibrahim, una mujer cuya sabiduría, bondad y devoción a nuestras tradiciones culturales la convierten en la compañera ideal para guiar nuestro reino hacia el futuro». La reacción había sido compleja y matizada. Había sorpresa evidente, pero también curiosidad, y entre muchos de los ciudadanos comunes, un sentimiento de aprobación que parecía derivar del hecho de que su líder había elegido una esposa de entre ellos en lugar de una extranjera desconocida. Yasmín había aparecido a su lado en el balcón, vestida con elegancia, pero sin ostentación excesiva, y había hablado brevemente a la multitud con palabras que había preparado cuidadosamente para enfatizar su humildad, su gratitud y su compromiso de servir al reino con honor. «Pueblo querido», había dicho con voz clara que llevaba fácilmente por el patio, «acepto esta responsabilidad con profunda humildad y la promesa de que dedicaré mi vida a ser digna de vuestra confianza y del amor de vuestro sultán». La ceremonia de matrimonio había tenido lugar 3 semanas después en la mezquita principal del reino, con invitados que incluían no solo a la nobleza local, sino también a representantes diplomáticos de reinos vecinos que habían venido a presenciar este evento inesperado pero políticamente significativo. Malik había elegido estructurar la ceremonia de manera que honrara tanto las tradiciones islámicas como las costumbres específicas de su reino, creando un evento que era al mismo tiempo íntimo y grandioso. La decisión de celebrar el matrimonio en la mezquita principal en lugar del palacio había sido estratégica, enfatizando los aspectos espirituales y culturales de su unión por encima de los puramente políticos. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban votos ante el imam y los testigos reunidos, Malik y Yasmín habían sentido la profundidad extraordinaria de lo que habían logrado juntos. Habían transformado un momento de atracción espontánea en un compromiso duradero que había requerido valentía, paciencia y una navegación cuidadosa de las complejidades políticas y sociales de su mundo. Los meses siguientes habían confirmado la sabiduría de su elección. Yasmín había demostrado poseer una aptitud natural para los aspectos diplomáticos y ceremoniales de ser sultana, mientras mantenía la autenticidad y calidez personal que habían atraído originalmente a Malik. Su presencia había traído una nueva dimensión a la corte, una que priorizaba la sustancia intelectual y la conexión genuina por encima de las formalidades vacías y las maniobras políticas superficiales. Más importante aún, habían descubierto que su conexión inicial había sido solo el comienzo de una relación que continuaba profundizándose y enriqueciéndose con cada día que pasaba.
Las conversaciones que habían comenzado en la biblioteca, entre manuscritos antiguos, se habían expandido para abarcar todos los aspectos de sus vidas compartidas, desde las decisiones gubernamentales hasta las reflexiones más íntimas sobre sus esperanzas para el futuro. Una noche, casi un año después de su matrimonio, mientras caminaban juntos por los jardines del palacio bajo las estrellas damasenas, Yasmín había reflexionado sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera suspirado esa tarde? Le preguntó, su mano entrelazada con la de él mientras paseaban entre los naranjos fragantes. Constantemente, respondió Malik, y cada vez que lo pienso me doy cuenta de lo cerca que estuvimos de perdernos el uno al otro completamente. Si hubieras contenido ese suspiro, si yo no hubiera tenido el valor de investigar su origen, si cualquiera de nosotros hubiera sido menos honesto sobre lo que estaba sintiendo. Pero no lo hicimos, interrumpió Yasmín suavemente, y esa es la diferencia entre una vida vivida con autenticidad y una vida vivida cumpliendo simplemente las expectativas de otros. Se detuvieron bajo un árbol particularmente hermoso, su follaje creando patrones de sombra y luz de luna en el sendero a sus pies. He estado pensando, continuó Yasmín, en todas aquellas pretendientes que vinieron antes que yo, con sus preparaciones elaboradas y sus presentaciones perfectas. No eran menos dignas o menos capaces, simplemente no eran la persona correcta para ti, así como tú no eras la persona correcta para ellas. Es verdad, asintió Malik. Pero lo que me fascina es cómo algo tan pequeño como un suspiro involuntario pudo revelar una compatibilidad que todos esos despliegues elaborados no lograron mostrar. Hay algo profundo sobre la autenticidad que no puede ser fabricada o actuada sin importar cuánto talento o preparación se invierta en el intento. Creo, dijo Yasmín pensativamente, que el amor verdadero siempre se reconoce a sí mismo, incluso en las circunstancias más improbables. Nuestro suspiro no fue accidental, era mi corazón reconociendo al tuyo antes de que nuestras mentes hubieran procesado lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras se quedaban dormidos en sus aposentos privados, ambos reflexionaron sobre la extraordinaria serie de eventos que los había llevado desde ser extraños que habitaban el mismo palacio hasta convertirse en compañeros que habían transformado no solo sus propias vidas, sino la naturaleza misma del liderazgo en su reino. Su matrimonio había establecido un precedente que reverberaría a través de generaciones futuras. La idea de que incluso aquellos en posiciones de máximo poder podían elegir la autenticidad sobre la conveniencia, el amor genuino sobre las alianzas estratégicas, la conexión personal sobre las expectativas sociales. Años más tarde, cuando los bardos y cronistas del reino escribieran la historia de su reinado, el momento del suspiro detrás de las cortinas de seda carmesí se convertiría en leyenda, un recordatorio de que los momentos más transformadores de la vida humana a menudo llegan no como resultado de una planificación cuidadosa, sino como consecuencia de permitir que nuestros corazones hablen su verdad más vulnerable en el momento exacto en que alguien más está listo para escucharla. El sultán Malik ibn Suleimán y su sultana Yasmín habían demostrado que el amor verdadero no solo era posible incluso en las circunstancias más complicadas, sino que cuando se perseguía con valentía y sabiduría, podía transformar no solo las vidas de quienes lo experimentaban, sino el mundo que los rodeaba, creando un legado de autenticidad que inspiraría a innumerables parejas futuras a buscar la conexión genuina por encima de todas las demás consideraciones.